Muy buenas tardes aquí de nuevo, señores. Vamos a continuar con el tema en cuestión que tenemos en este momento sobre la higuera, porque hay un espacio ahí que no nos ampliamos. Es muy importante que nosotros analicemos profundamente esto. Amigo mío, amigo de las redes sociales, sopesen lo que estamos diciendo aquí. No le estamos cobrando dinero, no le estamos quitando nada. Simplemente estamos dando un mensaje, aclarando un mensaje que está en confusión, porque hay tantos tratadistas actualmente que dicen que la cosa es así y cosas así. No. Yo voy a retomar la palabra de Jesús que dice: nosotros hablamos de lo que nos somos, de lo que hemos vivido y de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con la bestia que tenemos dentro. Estamos trabajando en lengua animal. Eso es muy importante que se tengan pendiente. Es decir, escuchen por favor con atención aquí en su corazón, tranquilo. Sea receptivo. Que lo que estamos hablando aquí a través de esta pantalla, a través de esta cámara, Señor, es un bien para todos común. Nosotros necesitamos que nuestra sociedad esté edificada cada día más conscientemente y salgamos del abismo de los errores que nosotros hemos construido por nuestra propia ignorancia. Como lo repetí con otras palabras. Escuche esta enseñanza y busque un centro donde pueda estudiar tranquilamente. Estamos en las redes sociales, estamos en todos los países del mundo y aquí no estamos pidiendo que nos paguen una cuota por esto, no. Esto es por amor a la humanidad, porque es gratis para todos los seres humanos, pero necesitamos que nuestra sociedad esté bien edificada y podamos convivir, podamos interactuar con personas humanas, porque hasta ahora somos animales intelectuales. Entonces, vamos a pasarle el micrófono, como siempre hemos dicho acá, aquí a la licenciada Araceli Guantes, que va a hacer una exponencia de la Sagrada Escritura. Que la paz de Cristo esté con vos y con todos y todas en este momento. Vamos a estar aquí y ahora en plena autoobservación para poder estar en una muerte en marcha y en una acción inmediata. Y vamos a continuar con lo que es el tema de la maldición de la higuera estéril. Esto nosotros tenemos que entender y comprenderlo, que Jesús y sus discípulos salen de Betania y al ver una higuera con hojas, Jesús se acerca buscando fruto, pero no encuentra ninguno debido a que no es la temporada adecuada. Jesús maldice la higuera, declarando que nadie vuelva a comer de ella. Luego Jesús entra en el templo en Jerusalén y expulsa a los vendedores y cambistas que realizaban transacciones allí. Él señala que el templo debería ser un lugar de oración, no un lugar de comercio. Los líderes religiosos buscaban matarlo debido a sus acciones y enseñanzas populares. Jesús y sus discípulos ven que la higuera maldita se ha secado, lo que lleva a Jesús a hablar sobre la importancia de la fe. Jesús enfatiza que la fe puede mover montañas y que la oración debe ser acompañada de perdón hacia otro. Enseña que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados. Vamos a escuchar bien claramente lo que dice aquí la Sagrada Escritura. Dice: maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas
y las sillas de los que vendían, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un pensillo alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Saben? Tiempo porque tenemos que explicarlo eso. Nosotros no podemos ser como los gentiles, que hablamos y no interpretamos. Hay que interpretar la Sagrada Escritura, el mensaje de Jesús de Cristo, a la luz de la conciencia. A la luz de la conciencia. ¿Por qué digo eso? Porque ahí la gente va a interpretar que hay un templo físico, donde que era el templo en aquel entonces de Salomón. Donde comenzaron a hacer comercio. Debo decir, comenzaron a hacer comercio. Pero la gente cree, la gente creyente, como único que cree que Jesús se refería al templo no, meramente de Salomón, en aquel entonces, no. Porque Isaías habla bien claro, y Ezequiel, y todos los profetas antiguos, que cuando llegara el Salvador, anunciado por el profeta 1500 años antes de Moisés, llegó bien 1500 años antes de Moisés, perdón, 1500 años antes de que Jesús y Cristo venir, ya en la época de Moisés se hablaba del Mesías Salvador, y se creó en la época de Moisés la plataforma de la gran alianza para la venida de Cristo, pero no se sabía en qué hombre iba a encarnar el Cristo cósmico para dar la enseñanza del Cristo íntimo, que fue la que enseñó Jesús de Nazaret. Pensemos bien eso, ¿eh? Entonces, interpretando a la luz de la conciencia, el mensaje que Jesús nos da a nosotros ahí, cada uno de nosotros, cuando ahí entra el templo de cada persona humana, el templo de Dios viviente. Escuchemos bien eso, ¿eh? Prácticamente el cuerpo físico. El cuerpo físico es el templo, porque en el templo nosotros tenemos 7 iglesias y tenemos el templo corazón. En el templo corazón del ser humano está la mónada, es decir, está el Padre que está en secreto, el íntimo de cada ser humano. Nosotros tenemos un templo donde nosotros nos arrodillamos y entramos en él. Ese templo se llama templo físico, pero sucede que el templo físico del ser humano está invadido por los comerciantes. El ser humano lo convirtió, se convirtió a sí mismo. El ser humano se convirtió a sí mismo, se degeneró, pues. Nosotros nos degeneramos. Y a eso es a lo que se refiere el Cristo. A eso es lo que se refiere, porque él dice bien claro en Isaías que él vendría en aquel entonces y iba a hablar en simbología y en parábolas. Que no habló literalmente así, derecho, no. Para que los que tienen ojos puedan ver y los que tienen oídos puedan escuchar. Porque él decía, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan, están ciegos. Entonces, déjame terminar esa parte, por favor. Entonces nosotros tenemos que analizar profundamente sobre el particular, que cuando Jesús se refiere específicamente a todos los pormenores que toca sobre ese particular, se está dirigiendo a esa alma humana, a ese ser humano que se llama Marco, que se llama Juan, que se llama Pedro, a cada uno de nosotros, señores. Nosotros hemos corrompido nuestro templo físico con la fornicación, con la adulterio, bueno, bien eso, con las drogas, el alcohol, y pare de contar de los vicios que tenemos nosotros actualmente. Entonces, el templo de nuestro Dios interno está invadido por el ego animal. La moraleja de la interpretación de ese versículo está ahí. Esa es la moraleja. Y cuando el Cristo realmente se está refiriendo que Él entró al templo, esto quiere decir, recordad que Cristo, Jesús el Cristo, pues vino a dar la enseñanza del Cristo de cada persona. Cristo íntimo de cada persona. Entonces, cuando Él entró, así es. Cuando el Cristo entró, porque al ser el Cristo pues tenía todos los conocimientos habidos y por haber, cuando el Cristo entró al corazón
de cada ser humano, o sea, vio. Entonces digo, ¿en qué han convertido mi templo? Porque hablando en calidad a nombre de todos los Cristos de cada persona. Esto es un poquito, tú sabes, no es tan fácil sí, porque entender. hay que explicar también a los amigos de las redes sociales que todo ser humano tiene al Cristo dentro, en sustancia. Que tiene que formarlo. Y tiene que formarlo. En Gálatas 4:19 te dice bien claro que nosotros tenemos que formar a Cristo en nosotros, porque lo tenemos en sustancia. El Cristo está en sustancia en nuestra energía sexual, igualmente que el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que formarlo con el trabajo. ¿Y por qué? Porque el Cristo dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y usted lo ha convertido. Para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Escuchado. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue comercializar con las sagradas escrituras, con el verdadero conocimiento, el conocimiento original del Cristo de cada uno de nosotros. Y los desviaron totalmente. Y por ende, hoy en día es que lo que vemos es gente prostituta, lesbiana, homosexuales, ladrones, sicarios, etc. Pero dame un paréntesis ahí, por favor. Señores, no podemos irnos tan lejos. La gente común y corriente dice, bueno, yo tengo mi finca para trabajar y sacarle dinero. ¿A qué finca se refiere esa gente? Hombres y mujeres, señores, que están prostituidos, se refieren a la parte sexual. Hacen comercio con la parte sexual para adquirir bienes económicos, dinero, una palabra. ¿Y usted cree que eso puede ser permitido, Señor? Por Dios. Entonces, cuando el Cristo les dijo que vosotros habéis hecho cueva de ladrones, ¿por qué creen ustedes que cuando le oyeron los escribas y los principales sacerdotes lo buscaban para matarle? Porque es como cuando nosotros estamos dando el conocimiento y sabemos que si, por ejemplo, la gente entendiera y comprendiera lo que es la sabiduría gnóstica. Hay personas que comprenden. Sí, te estoy diciendo, en general. Entonces, sí. los homicidas, como dicen por allí, las personas que son encargadas de todas aquellas industrias del alcohol, del cigarrillo, entonces ellos saben que si el ser humano hace conciencia de que no es necesario usted embriagarse, usted consumir droga, usted consumir alcohol, cigarrillo, etcétera, etcétera, entonces esas grandes industrias van a caer, entonces ellos no van a tener miedo. O sea, en aquel entonces sucedía lo mismo. Lo mismo, Cristo. es lo mismo. Sí. Entonces a Cristo le buscaban para matarle. ¿Por qué? Porque ellos le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad. O sea, a Jesús lo buscaban era por eso, porque aquellos dueños decían de comercio, tienen que desarrollar, como el ser humano comienza a despertar la conciencia, usted deja de consumir alcohol, sí, usted deja de consumir droga, usted deja de ser un prostituto, una prostituta, usted deja de hacer todo lo negativo. Entonces, tiene una sola esposa, tiene un solo esposo. ¿A quién van a buscar? El culpable. Al culpable, aquellas personas que se dedican a expandir la sabiduría gnóstica, sí. la divina gnosis. Si nos ven como su enemigo. Entonces los ven como su enemigo. Eso lo sabemos nosotros. Y realmente pues no somos sus enemigos, no. Porque Santiago bien claro lo dice, o estás conmigo o en contra mío es. O sea, nosotros no le podemos hacer morcilla al diablo, estar alabando a Dios aquí, gritando aleluya, aleluya, y después te vas a fornicar, y después te vas a hablar mentira, y después te vas a consumir. O sea, por amor al Cristo vamos a ser más justos, ¿no? Entonces, bien, la higuera maldecida se seca. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús, le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga les será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. La pregunta ahí para los amigos de las redes sociales. ¿Qué son los cielos para usted? Explicamos. No, explíqueme usted. Bueno, esos son estados de conciencia. Ahora, aquí tenemos que entender algo, porque nosotros... O sea, los cielos existen como quiera físicamente, sí, en la parte astral. sí, pero que por ejemplo, Es como decir los infiernos. Exacto. Hay personas que viven un infierno, la vida es un infierno. ¿Por qué? Porque están viviendo en el mundo de la fornicación, del adulterio. El mundo del ego. El mundo que la gente que se le ha enseñado gracias a la desviación del conocimiento. Tanto la iglesia romana como los evangélicos ni se diga. Pero la iglesia romana, que es una de las cabecillas principales de las cuales son culpables de este mundo como se encuentra, porque han desviado totalmente el conocimiento. Y de hecho nosotros tenemos que entender que en aquel entonces mandaban a matar todo lo que olía a sagradas escrituras gnósticas. Y de hecho lograron muchísimo. Porque hubo una persecución atroz. Sí, porque mataron millones de personas. Fueron quemados muchísimos escritos directos de Jesús del Cristo. Y entonces la hoguera de la iglesia romana, ¿a cuántos millones lo mataron? A miles. ¿Por qué? Porque ellos sometieron con el régimen de ellos a que las personas tenían que, a que la divina no, si era algo de brujería y cosas así, pero no se daban cuenta que ellos sí sabían, porque ellos tenían el conocimiento, pero los humanos, pues aquellos que estuvieron en contra también, no se daban cuenta que era que le estábamos dando el conocimiento para la purificación, la liberación de la sí mismo. purificación de su alma y la liberación de sí mismo, y entonces limpiar ese templo que Jesús el Cristo dijo que habíamos convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? Porque nosotros como individuos ignorantes, viviendo en la oscuridad, somos mentirosos, somos adúlteros, somos fornicarios, maldecimos, decimos mentiras, hacemos de todas las maldades que se puedan conocer en este mundo. Quiero ratificar de nuevo esto sobre lo que siempre hemos nosotros dicho en las redes sociales, en la televisión, en todas partes. Si no se va a la historia de la humanidad en la época de Jesús de Cristo, cómo fue perseguido Jesús de Cristo y sus apóstoles, entonces los judíos y los romanos enjuiciaron, encarcelaron, crucificaron y mataron a Jesús de Cristo. Pero escúcheme bien, después que el Señor de perfección demostró la resurrección, que resucitó entre los muertos, que era un maestro resurrecto, entonces ellos lo que hicieron que persiguieron más a los cristianos, y después que los persiguieron, que anduvieron, yo creo, medio mundo atrás de todos los iniciados de aquel entonces, porque en Alemania mataron cerca de 500,000 de personas, según la historia que está ahí en las redes. Ahora en Alemania yo viví, y si no es lo que... Todo por esconder un conocimiento. Y sí, porque estaban atrás del conocimiento del Santo Grial. Ese conocimiento del Santo Grial son los misterios sexuales. Entonces, fueron a millones de personas que ellos sentaron en la silla candente, como se dice, y quemaron en la hoguera. Pero aparte de eso, después tergiversaron, manipularon, adulteraron las Sagradas Escrituras y le entregaron casi un bagazo a la humanidad. Pero aprovecharon el nombre de Jesús. Y la iglesia romana tiene a Jesús el Cristo como máxima autoridad, supuestamente. Pero la historia no se puede equivocar, señor. La historia, los hechos están ahí. Los hechos están ahí. Entonces los romanos nunca le han dicho la verdad a la humanidad.
Y como dijo un papa, creo que fue Juan Pablo II, dijo que él pedía perdón en nombre de la Iglesia Romana por todos los errores que ellos habían cometido. Errores, ellos mataron millones de personas, Señor. Créanlo que es así, ahí está la historia, no por la mentira, los hechos están ahí. No estamos en contra de ninguna institución religiosa, estamos en contra de aquellos farsantes, mentirosos, hipócritas, y que han utilizado la religión para hacerse ricos, multimillonarios, a costa de un pueblo, de una grey a nivel mundial, que desconoce los misterios de verdad del Cristo íntimo. Entonces nosotros los gnósticos estamos aquí en la palestra pública y le damos gracias a Dios que existen las redes sociales, porque ya nadie puede estar escondido seguro. Tampoco va a haber otro sacrificio, porque el sacrificio ya lo hubo. Y a todos aquellos que hicieron todos esos daños, su corazón fue juzgado en los tribunales de la justicia celestial y pagarán su achieto de delitos. No una venganza, cada quien pagará sus errores. Cada uno de nosotros tiene su karma que pagar. Y los errores que cada uno le hemos cometido tenemos que pagarlos ante los veredictos de la conciencia de la ley, de la justicia celestial. Eso es importante que se vea eso. Entonces, aprovecharon. ¿Cuántos millones y millones y millones de personas hay que utilizan la palabra de Jesús de Cristo para poder engautizar, yo diría, engañar a muchas personas, pero no le dan ningún conocimiento? Si usted no le da los conocimientos de cómo trabajar a sí mismo, de cómo eliminar el ego, si usted no le da el conocimiento de lo que son los misterios sexuales, que es vivir en castidad, y si usted no le explica a la persona que hay que vivir, hacer un sacrificio, eso se llama cristocentrismo, amor filial, a nuestro prójimo, darle el pan de la sabiduría, usted es un farsante, usted es un mentiroso, porque está hablando de una salvación que usted ni conoce. Solo el ser humano se puede salvar, se puede eliminar el ego, y eso se hace trabajo en triángulo. Perdón. Entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con todos los escribas farsantes que existen sobre la faz de la tierra, que lo único que hacen es llenarse los bolsillos a expensas de una humanidad que no tiene conocimiento sobre ese particular. Eso se llama alta traición y eso se castiga. Entonces nosotros no podemos quedar callados. Es que calla otorga. No podemos quedar callados ante los hechos que se han acaecido hace 2000 años para acá. El que no enseñe los tres factores de la reducción de la conciencia que nos enseñó el Cristo y ratificado los tres factores de la reducción de la conciencia por el maestro Samael Aumeor, que es el avatar de la quinta raza aria, es un mentiroso, es un farsante. Y toda la religión se necesita. Hoy repito esto, pero hay que trabajar con los tres factores para que el ser humano pueda llevar la luz a la tiniebla que tiene dentro de sí mismo. De lo contrario, nosotros estamos en un trabajo muy mal hecho. Todas las religiones serían importantísimas si dieran los conocimientos de los tres factores de la revolución de la conciencia. Yo digo a los hermanos evangélicos, quédense ahí, trabajen duro, pero si no trabajan con la muerte del ego, si no trabajan con la castidad científica y no se sacrifican conscientemente por los seres humanos, ustedes no le van a ver la cara jamás.